Dicen que una traición no destruye un hogar en un solo día, lo va pudriendo en silencio, hasta que un detalle lo cambia todo. Yo no descubrí que mi esposa me engañaba por una confesión, ni por un error. Lo supe porque empecé a ver cómo mi vida, mi casa y mi familia se convertían poco a poco en una mentira. Supe que mi vida iba a cambiar el día en que empecé en mi nuevo instituto. Nací y crecí en Filadelfia, y mudarme apenas una hora hacia el interior de Pensilvania parecía poca cosa cuando uno lo decía en voz alta, pero para mí fue como arrancarme de raíz y dejarme caer en un lugar donde todo olía distinto, donde la gente hablaba con otro ritmo y donde yo no conocía absolutamente a nadie. Mi padre me repetía que mantuviera la cabeza baja, que no buscara problemas y que aprendiera a encajar. Mi madre insistía en lo mismo, pero con ese tono suyo que hacía sentir que no era un consejo, sino una orden envuelta en cariño. La zona era una mezcla rara de familias alemanas luteranas, italianos, judíos, latinos y gente venida de distintos rincones del estado, aunque la mayoría llevaba generaciones allí y actuaba como si todo, desde las iglesias hasta los negocios y las escuelas, les perteneciera por derecho divino. Yo logré adaptarme sin demasiados choques, porque siempre fui de observar antes de hablar, de medir el ambiente antes de dar un paso, pero tardé mucho en dejar de extrañar a mis amigos de Philly. Después de graduarme me quedé por allí, más que nada por estar cerca de mi familia. Seguía bajando a la ciudad a ver a los de siempre, pero mi vida diaria ya estaba construyéndose en aquella zona. Empecé trabajando en una empresa de reparto de combustible, conduciendo un camión en invierno y metiéndome por calles heladas para llenar tanques de casas que ni conocía, y con el tiempo terminé dentro, atendiendo llamadas, organizando rutas, tomando pedidos y aprendiendo cómo funcionaba de verdad el negocio. Se me daba bien, mejor de lo que yo mismo imaginaba, y por primera vez empecé a pensar que tal vez algún día podría tener algo parecido por mi cuenta. Por entonces tampoco me faltaban mujeres, mi vida social, en contra de lo que había temido al principio, era bastante mejor de lo esperado. Cuando me casé, mi madre se sintió un poco decepcionada de que mi esposa no fuera italiana, aunque hizo todo lo posible por recibirla con una sonrisa y darle un lugar en la familia. Se llamaba Melissa, y durante años pensé que me había tocado la mujer correcta. Tuvimos 2 hijos, 2 chicos sanos, inquietos, ruidosos, capaces de convertir una casa en una estación de tren en cuestión de minutos. Después del segundo, Melissa insistió en que yo me hiciera la vasectomía, y acepté sin darle demasiadas vueltas. Hasta ahí, nuestra vida parecía sólida. Éramos una pareja común, con rutinas comunes, peleas pequeñas, reconciliaciones previsibles y ese cansancio compartido que a veces se parece mucho a la paz. El problema empezó cuando los niños comenzaron la escuela y ella decidió volver a trabajar. Mi padre nunca creyó que fuera buena idea que una esposa con hijos pequeños se metiera en una oficina. Yo, en aquel entonces, pensaba que exageraba, que tenía ideas antiguas, que el mundo había cambiado, pero mirando hacia atrás admito que, por una vez, vio venir algo que yo no quise mirar. No era tanto que me molestara que Melissa trabajara, lo que me incomodaba era todo lo que venía con eso, la gente con la que empezó a relacionarse, el ambiente, los reencuentros con amistades del instituto, los almuerzos, las fiestas, las pequeñas complicidades de oficina que para algunos no significan nada y para otros lo cambian todo. Ella siempre había sido muy sociable, de las que se apuntaban a actividades, comités, reuniones, obras escolares, campañas y cualquier cosa que incluyera gente, risas y reconocimiento. Yo, en cambio, siempre desconfié de ese tipo de personas. Me parecían expertos en halagarse entre ellos mientras fingían que todo era inocente. Sabía que Melissa había tenido vida sexual antes de conocerme, igual que yo, y nunca hicimos de eso una conversación. No fue una regla, simplemente dejamos ese terreno sin explorar, como si ambos entendiéramos que remover el pasado no traía nada bueno. Casi 11 años después de casarnos, las grietas empezaron a abrirse. Melissa entró a trabajar en el departamento de reclamaciones de una aseguradora bastante grande de la zona, Meridian Insurance, y al principio todo parecía normal. Luego empezaron las horas extra. Después llegaron los sábados. Más tarde aparecieron los almuerzos tardíos, las reuniones urgentes, los cierres de mes, las cenas de equipo, las llamadas fuera de horario.
7 meses después, yo ya no tenía dudas, aunque todavía no había dicho una sola palabra. El detonante fue cuando me habló de un seminario. Recuerdo perfectamente cómo se apoyó en la encimera, como si estuviera a punto de pedirme algo razonable, algo pequeño, y me dijo que no entendía cuál era el problema, que solo serían 4 días, que ya había hablado con mi madre para que se quedara con los chicos y que yo estaría en casa por las noches, que no me costaba nada calentar algo para cenar. Me quedé mirándola con una mezcla de incredulidad y desprecio. No podía creer que tuviera el descaro de plantearlo como si nada. Le pregunté quién iba a ese seminario y noté cómo cambiaba su expresión, cómo se iluminaba apenas un segundo antes de responder. Dijo que 6 mujeres del departamento, una chica de recursos humanos llamada Nancy Bell, y su jefe, Derek Nolan. Sonreí en cuanto pronunció ese nombre. Me sorprendió que aún no hubiese entendido que yo ya sabía todo. Sabía de los almuerzos de trabajo, de las supuestas reuniones nocturnas, de las visitas al apartamento de Derek en Maple Ron Lane, a apenas un par de calles de la oficina. Derek no era un desconocido, había crecido con ella, venía del mismo ambiente, era exactamente uno de esos tipos que en el instituto estaban en todos los clubes, en todas las actividades, en todas las fotos, siempre rodeados de gente que se creía importante. Le pregunté si de verdad me tomaba por idiota. Ella fingió no entender, así que fui directo. Le dije que llevaba 7 meses sabiendo lo suyo con Derek y que si pensaba que iba a dejarla ir 4 días de hotel con él estaba completamente loca. Melissa se quedó blanca y empezó con la actuación habitual, que yo estaba imaginando cosas, que Derek era su jefe, que jamás me sería infiel, que cómo podía pensar eso de ella. Yo tenía una lata de cerveza vacía en la mano, la aplasté sin apartar la vista de su cara, fui a la cocina, abrí otra, volví y me senté. Ella esperaba una respuesta. Le dije que era la madre de mis hijos y que, como madre, cumplía bien, y que esa era la única razón por la que no la había echado ya de casa. Le expliqué que había hablado con mi madre, que mi madre me dijo que me mantuviera firme y que intentara sostener las apariencias por el bien de los niños, porque si yo la dejaba en ese momento, los tribunales probablemente le darían la custodia. Melissa no podía creer que mi madre supiera algo. Le aclaré que no fui yo quien se lo contó, sino una mujer de la iglesia que había visto más de lo que a ella le convenía. Luego solté la información que terminó de romperle la máscara, la dirección de Derek, los días en los que iban, las casi 3 horas que pasaban allí, y el detalle de que la señora de la limpieza de su oficina también conocía a mi madre. Le pregunté qué hacía exactamente durante esas 3 horas en el apartamento de su jefe. No respondió. Se le llenaron los ojos de lágrimas y le tembló el labio inferior. Yo le dije que mientras no me humillara a mí ni a mi familia en público, no haría nada. Pero si cruzaba esa línea, todo cambiaría. Podía irse o quedarse, pero jamás iba a llevarse a mis hijos. Entonces explotó. Me insultó, me gritó que me odiaba, que era un desgraciado, y salió llorando del salón. Fue la primera vez que me habló así. También fue la primera vez que dejó asomar de verdad el desprecio que llevaba dentro. Nuestros hijos, Dylan y Ryan, dormían en una habitación con una litera. El tercer dormitorio de aquella casa alquilada estaba lleno de cajas, herramientas y cosas sin sitio fijo. Desde aquella noche, empecé a dormir allí. Teníamos casi $65,000 ahorrados para la entrada de la casa de nuestros sueños, pero para entonces ese sueño ya se había convertido en otra cosa, en una pesadilla lenta que se respiraba en cada esquina. Melissa dejó de mencionar el seminario. De repente ya no hacía horas extra. Volvió a llevar comida de casa. El ambiente dejó de ser frío para convertirse en algo peor, un invierno permanente dentro del comedor, de la cocina, del pasillo, de las miradas. Mi madre no recibió más comentarios de sus amigas de la iglesia, de puertas afuera, parecía que la tormenta se había calmado, pero yo seguía sintiendo que estaba sentado encima de un barril de pólvora. En esa época ya no había intimidad entre nosotros, y yo sabía que no iba a sostener esa situación eternamente, aunque todavía no tenía claro qué salida podía darme sin perder a mis hijos. Contra todo instinto, acepté acompañarla a la fiesta de Navidad de la empresa. No quería dejarla ir sola, y pensé que la noche se podía pasar sin problemas si yo me mantenía al margen,
sentado con una cerveza, sin llamar la atención. Sobre el papel, era un plan perfecto. En la práctica, estaba lleno de agujeros. La empresa había alquilado un salón con pista de baile, buffet, banda y 2 barras abiertas. Pensé que con 3 cervezas repartidas en toda la noche tendría suficiente para soportarlo. Cuando llegamos, solo quedaban mesas cerca de los jefes grandes, y se notaba que los empleados evitaban sentarse por allí como si hubiera peste. Durante la primera hora todo pareció tranquilo. Vi a Derek al otro lado del salón, rodeado de colegas, comportándose como si nada hubiera pasado en su vida. Varios hombres sacaron a bailar a Melissa, y yo no puse objeciones porque no tenía ganas de moverme. Pero a medida que pasaba el tiempo empecé a notar las señales, miradas cruzadas, pequeños gestos de cabeza, sonrisas mínimas, ese lenguaje silencioso que solo entienden 2 personas que ya se han puesto de acuerdo. Yo fingí aburrimiento, como si solo me importara mi cerveza, pero no les quité el ojo de encima. En un momento Melissa se excusó diciendo que iba al baño. Casi al mismo tiempo Derek desapareció del salón. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de convencerme de que estaba exagerando, pero en el fondo sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Después de todo lo que habíamos hablado, hacer aquello dentro del mismo edificio y conmigo presente solo podía significar una cosa: querían convertirme en el marido cornudo oficial de la oficina, colgarme los cuernos delante de todos y salir impunes. Vi a los amigos de Derek en la barra, sonriendo de forma estúpida, observando el pasillo hacia los baños. Melissa incluso miró por encima del hombro para asegurarse de que yo seguía sentado. En ese instante entendí que, para ellos, yo no era un hombre herido, era una broma. Me levanté, pasé primero por la mesa principal y me disculpé con voz tranquila por interrumpir la fiesta. No lo hice por educación, lo hice para que me miraran. Los imbéciles de la barra dejaron de sonreír. Entré primero en el baño de mujeres. Estaba vacío. En el de hombres tuve más suerte. Los encontré besándose. Él estaba de espaldas a mí, con la mano debajo de su falda, y ella no estaba apartándolo. No había resistencia. No había sorpresa. No había confusión. Todo estaba clarísimo. Le agarré a Derek por la nuca, lo moví de golpe hacia un lado y le estampé la cara contra los azulejos con toda la fuerza que me salía del pecho. Oí un crujido seco. Melissa gritaba mi nombre una y otra vez, pero para mí ya era ruido. Lo hice girar, vi la sangre salirle de la nariz, todavía medio en pie, y le hundí un golpe en el estómago que lo dobló hasta hacerlo caer. Empezó a vomitar en el suelo. Melissa tiraba de mi chaqueta, pero la arrastré fuera de allí sujetándolo por la corbata, casi ahogándolo en el camino, hasta el centro de la pista. La música se detuvo. Todo el mundo se quedó mirando. Lo solté a los pies de la gente y miré alrededor, esperando a ver si alguno de sus amigos tenía valor de ayudarlo. Nadie se movió. Entonces pedí disculpas por arruinar la maravillosa fiesta y dije que me marchaba, pero que dejaba allí a mi esposa para entretenimiento de quien quisiera recoger lo que quedaba. Melissa se quedó paralizada en la entrada del salón. No sé si le dolía más ver a su amante sangrando o escuchar que todos sus compañeros acababan de enterarse de quién era de verdad. Antes de irme lo vi bajo una rama de muérdago que colgaba del techo y no pude evitar rematar la escena con una patada brutal entre las piernas. Cayó de cara otra vez y el golpe sonó en el suelo como una puerta cerrándose. Nadie dijo nada. Desde el coche llamé a mi madre y le pedí que fuera a la casa a buscar a los niños. Pensé que lo mejor era desaparecer unos días. No quería dejar a mis hijos con Melissa después de aquello. Mientras conducía iba armando planes sin tener ninguno. Mi jefe no tuvo problema en darme una semana libre. Cuando llegué, mis padres ya estaban allí. Pagué a la niñera, ayudé a preparar a los chicos y subí al altillo del sótano a buscar la caja del dinero. Los bancos daban una miseria de intereses, así que yo guardaba el efectivo en casa, una manía heredada de mi madre. Tenía algo más de $60,000 escondidos allí. Cuando estaba apagando las luces de la planta baja, un taxi dejó a Melissa delante de la casa. Entró sin decir nada,
se sentó en el sofá y se quedó mirándome con una mezcla de miedo y agotamiento. Yo le recordé que solo había una regla, no humillarme en público. Le dije que ni siquiera había podido obedecer eso. Ella empezó a llorar, pero ya no me importó. Eran poco más de las 9 cuando tomé la autopista rumbo al este. Decidí pasar unos días en Atlantic City para despejarme, pero antes quería ver a un viejo amigo de Filadelfia, Sal Moretti. Tenía una pequeña tienda de sándwiches en el barrio antiguo, nada elegante, nada turístico, un negocio que sobrevivía gracias a clientes del vecindario y a otros asuntos menos visibles que nadie preguntaba demasiado. Vivía en el piso de arriba y despachaba cosas importantes desde el cuarto del fondo. Después de escucharme, accedió a ayudarme sin necesidad de hacer demasiadas preguntas. Me dijo que iba a costarme 18.000 y preguntó si llevaba el dinero encima. Le dije que sí. Entonces preguntó si lo quería ruidoso o limpio. Le contesté que transparente, sin escándalo, sin rastros, sin que nadie pudiera salpicarme. Asintió como quien entiende perfectamente el idioma del dolor. Después me dijo que yo debía desaparecer unos días y me ofreció 7 noches en Atlantic City, en un resort con casino donde tenía algunos favores pendientes. Le dije que pensaba ir solo. Él negó con la cabeza y dijo que no me convenía, necesitaba a alguien que pudiera confirmar que yo había estado allí todo el tiempo. Llamó por teléfono a una persona sin darme explicaciones. Al rato apareció Daniela, la hija mayor de su hermano. La última vez que la había visto era una muchacha rellenita, siempre riéndose, con ojos oscuros y una energía que llenaba la habitación. La mujer que entró por la puerta aquella noche no tenía nada que ver con ese recuerdo. Seguía teniendo los mismos ojos, sí, pero ahora llevaba la belleza con una naturalidad peligrosa, de esas que alteran el aire sin proponérselo. Sal sonreía al ver mi cara. Le explicó a Daniela que yo necesitaba compañía unos días en Atlantic City. Ella me miró y preguntó si seguía casado. Antes de que respondiera, Sal intervino y dijo que ese matrimonio ya estaba muerto, que yo necesitaba una enfermera del alma, no una amante de alquiler, y que recordaba muy bien que a ella yo siempre le había gustado. Daniela frunció el ceño, dejó claro que no iba a romper una familia y que tampoco era una cualquiera a la que pudieran mandar de viaje con un hombre solo porque sí. Sal le dijo que nadie le pedía acostarse conmigo, solo acompañarme y ayudarme a no ahogarme por dentro. Ella entendió algo que no se había dicho en voz alta, me estudió durante unos segundos y luego aceptó con una media sonrisa, poniendo como única condición que le comprara caramelos de sal marina en el paseo marítimo. 1 hora después íbamos rumbo a Atlantic City. Durante el trayecto me hizo contarle todo. Cuando terminé, lo único que dijo fue, pobres chicos. En el hotel nos dieron una habitación con 2 camas dobles. Ella puso cara rara al verla, yo me hice el tonto y no dije nada. Esa primera noche fui un caballero irreprochable. Al mediodía del segundo día ya habíamos destrozado las sábanas. No sentí que estuviera siendo infiel. Lo que tenía con Melissa estaba muerto desde hacía tiempo, y con Daniela todo parecía extrañamente natural, como si el cuerpo reconociera una verdad que la cabeza todavía no se atrevía a nombrar. Pasamos la semana entre comidas, paseos por el boardwalk, algo de juego sin excesos y un par de espectáculos para llenar horas. Siguiendo el consejo de Sal, usé las tarjetas en restaurantes, servicio de habitaciones y algunos adelantos del casino, lo suficiente para dejar una huella clara de mi estancia. En la tarde del cuarto día, mientras nos preparábamos para salir a cenar, llamaron a la puerta. Eran 2 hombres con chaquetas sport, no policías uniformados. Se presentaron como Ray Holden y Steven Mercer, de una unidad especial del condado. Daniela salió del baño en ropa interior, se cubrió con la bata sin perder la compostura y desapareció hacia el dormitorio mientras ellos me preguntaban por mi relación con Derek Nolan. Les respondí que yo no tenía ninguna relación con él, que quien la había tenido era mi esposa. Aquello los incomodó. Me dijeron que sabían del altercado en la fiesta de Navidad y que Derek había desaparecido después de salir del hospital. Entonces les pedí, con toda la calma del mundo, que trajeran a un oficial del Departamento de Policía de Atlantic City o, en su defecto, que esperaran a que yo hablara con mi abogado en Reading. No contestaron.
Les recordé que tenía reserva para cenar y que llevábamos en el hotel desde el viernes por la noche, algo que el personal podía confirmar. Uno de ellos comentó que Derek había subido a un taxi a la salida del hospital y que nadie lo había vuelto a ver. Les pregunté por qué asumían que le había pasado algo malo, que tal vez se había marchado por su cuenta. Se quedaron sin nada sólido que decir. Daniela terminó de vestirse, yo me puse la chaqueta y les indiqué la puerta. Bajamos juntos en el ascensor. Ellos fueron a hablar con seguridad del hotel, nosotros nos fuimos a cenar. El viernes regresé a casa. Los chicos se me echaron encima apenas entré, encantados por los caramelos y porque yo estaba de vuelta. Melissa, en cambio, seguía flotando dentro de una frialdad extraña, como si aún no entendiera cuál era su lugar. Después de hablar con la policía ese mismo día, dediqué la tarde a mis hijos y esperé a que llegara la noche para sentarme con ella en la cocina. Cuando por fin se acomodó frente a mí, me preguntó qué había hecho con Derek. Lo dijo con preocupación sincera, no con rabia. Le recordé que yo había estado en Atlantic City toda la semana y que ella misma había oído a los investigadores. Me dijo que Derek había pasado 2 días en el hospital, con la mandíbula y la nariz rotas. Le respondí que se lo había ganado. Entonces la miré y le pregunté qué hacía con él en el baño de hombres y por qué tenía la mano debajo de su falda. Bajó la vista. No respondió. Le pregunté también por qué no estaba trabajando y por qué los niños estaban en casa un día de escuela. Me dijo que había renunciado, que no podía volver allí después de lo que había pasado, y que había sacado a los chicos porque mi madre le dijo que quizá yo volvería ese día. Golpeé la mesa con el puño y le exigí una explicación real. Después de mucho temblar, soltó algo que solo confirmó lo que yo ya sabía, dijo que me había visto sentado solo, como un tonto triste en una esquina, y que ella y Derek creyeron que podían aprovecharse de eso, que nunca imaginaron que yo reaccionaría así. No me hizo falta analizar más. Me bastó con escucharla para entender que sí, que todo había sido una humillación calculada. Entonces le di 3 opciones. Podía quedarse y ser madre de verdad para sus hijos, podía divorciarse e irse sin ellos, o podía desaparecer. Si se quedaba, entre nosotros no volvería a existir matrimonio ni intimidad, y no toleraría una sola traición más, ni con Derek ni con nadie. Al oír su nombre volvió a romperse en llanto y salió corriendo sin decidir nada. Al final, la vida se acomodó sola, aunque de una forma que nadie habría llamado normal. Alquilé un pequeño apartamento a pocas calles de la casa para estar cerca de los niños. Daniela se mudó conmigo. La policía me molestó algunas veces más y después dejó de hacerlo. Derek Nolan había subido a un taxi al salir del hospital y jamás volvió a aparecer. Su familia ofreció recompensa, los rumores crecieron, pero no hubo respuestas. Yo cenaba cada noche en la casa con Melissa y los chicos, y pasaba todo el tiempo posible con ellos los fines de semana. Para cualquiera que nos viera, estaba claro que Melissa y yo seguíamos casados en papeles, pero no en la realidad. Ella dejó el trabajo después de la fiesta y no pareció tener interés en buscar otro. Cumplía como madre, la casa limpia, la comida hecha, la ropa en orden. Yo me encargaba del jardín, de los arreglos, de las facturas grandes, y le dejaba dinero cada semana para los gastos de la casa. Nunca quiso tarjetas nuevas. En Acción de Gracias y en Navidad, los niños y yo íbamos con mi familia, Daniela casi siempre venía. Melissa pasaba esas fechas con los suyos, aunque la Nochebuena la tenía con los chicos. A los niños les costaba entender aquella especie de separación sin separación, y cada vez que intentaban hablar del tema, tanto ella como yo cortábamos la conversación. Esa farsa duró años. Hubo discusiones, tensiones, escenas pequeñas, silencios eternos, pero resistimos. Mi relación con Daniela empezó bien, aunque con el tiempo ella pasó más días en Filadelfia con su familia y menos conmigo. No podía reprochárselo. Le debía mucho por haber hecho soportable una situación que, de otra manera, me habría destrozado por completo. Yo mismo me había impuesto límites, no divorciarme mientras Melissa siguiera viviendo con los chicos, no echarla de la casa, no desarmar por completo el mundo de mis hijos. Odiaba aquellas reglas,
pero me aferraba a ellas porque no encontraba una alternativa que no dejara cadáveres emocionales por todas partes. Fueron precisamente mis hijos quienes terminaron forzando el cambio. Dylan tenía 16 años cuando todo estalló otra vez. Un chico nuevo en el instituto, sobrino de Derek, empezó a provocarlo, a decirle cosas sobre su madre, sobre su padre, sobre la historia que jamás le habíamos contado entera. Dylan acabó enviándolo al hospital. Ryan, que intentó ayudar a su hermano, perdió 2 dientes en la pelea. Tuve que recoger a ambos en la escuela. Dylan fue suspendido 2 semanas y amenazaban con cargos por agresión. Melissa nos esperaba en la puerta de casa. En cuanto Dylan entró, se lanzó contra ella con toda la rabia acumulada durante años. Le gritó por haberles ocultado la verdad, por haberlos dejado crecer entre medias palabras y silencios. Melissa no se defendió. Se quedó allí escuchando, con la cara vacía, mientras yo llevaba a Ryan al dentista. Cuando volvimos, ella ya no estaba. Su coche seguía aparcado, pero ella había desaparecido. Dylan dijo que solo cogió el bolso y salió sin decir una palabra. Pedí una semana libre para intentar ordenar el caos. Sus padres y su hermana se negaron incluso a hablar conmigo. Pasaron 7 días y yo seguía sin saber dónde estaba ni qué pensaba hacer. Entonces Daniela y yo nos instalamos en la casa con los chicos. Dormir en la misma cama bajo ese techo fue extraño al principio, pero ellos lo aceptaron mucho mejor de lo que yo había temido. Un día, mientras yo estaba en el trabajo, desapareció de la casa todo lo que había sido de Melissa o la recordaba. Ropa, objetos, fotos, pequeños rastros. Nunca pregunté qué hizo Daniela con ello. Simplemente acepté que era parte del cierre. Daniela tomó las riendas de la casa, yo le di algunas tarjetas para facilitarle la vida y terminé confiando más en mi amante que en la mujer con la que me había casado. Vendí el coche de Melissa y compré otro para Daniela. Las reuniones familiares dejaron de ser un suplicio. Mi madre estaba encantada. Los chicos no volvieron a tener problemas en la escuela y el sobrino de Derek nunca regresó. Esperé 2 meses antes de denunciar oficialmente a Melissa como cónyuge desaparecida, más por el trámite que por esperanza. Luego, 2 meses después, inicié el divorcio por abandono. Hubo que esperar el tiempo legal correspondiente, pero yo ya estaba pensando a largo plazo. La casa por fin empezó a parecerse a un hogar. Dylan y Ryan trataban a Daniela con cariño y confianza, sin llamarla mamá, pero dándole un lugar real en sus vidas. Éramos más familia entonces que en los últimos años de mi matrimonio. Un día, sin aviso, llegó la sentencia final del divorcio. Era un hombre libre. 2 semanas después, Daniela y yo fuimos a Elkton y nos casamos. Poco después Dylan terminó la escuela y se alistó en la Fuerza Aérea. Un año más tarde Ryan decidió estudiar corte y procesamiento de carne en Toledo. Todo ocurrió deprisa. De pronto, Daniela y yo nos quedamos solos. Mis padres se mudaron a Ocala y obligaron a todos a prometer 2 visitas al año. Ya no había nada que nos atara a Reading, así que regresamos a Filadelfia. Ryan consiguió trabajo en una carnicería gourmet de Westchester y lo veíamos varias veces al mes. La vida, por fin, había empezado a parecerse a una recompensa. Más de un año después, una sobrina de Daniela se casó en la ciudad, y como era lógico, allí estuvimos. Una boda italiana en Filadelfia no es una fiesta, es un universo entero metido en un salón, lleno de parientes, conocidos, gente que se cuela por la comida y tipos que aparecen solo cuando hay barra libre. La noche iba bien hasta que noté a Daniela inquieta, mirando varias veces hacia el otro lado de la pista. No vi nada extraño hasta que ella se levantó rumbo al baño, y en vez de entrar, se reunió con una vieja amiga al fondo del salón. Hablaron un momento. Luego Daniela se acercó a uno de los hombres de confianza de Sal. Cuando volvió a la mesa, ya traía en la cara esa calma peligrosa que solo aparece cuando alguien ha entendido el tablero completo. Me dijo que teníamos un pequeño problema y me pidió que mantuviera la calma. Me explicó que, en unos minutos, uno de los tipos sentados en la mesa de Gina iba a venir a provocarme, a insultarla a ella para obligarme a levantarme, y que en cuanto yo respondiera, otros 2 me caerían encima.
Le pregunté de dónde salía todo eso. Me dijo que mirara bien a la mujer del pelo rubio platinado sentada con ellos. Lo hice y sentí que el suelo se movía. Era Melissa. Mi ex esposa. Más envejecida, más endurecida, pero indudablemente ella. Daniela me explicó que el novio de Melissa tenía parentesco con la novia y que, al verme en la boda, ella había decidido cobrarse una venganza atrasada. Mientras los hombres de Sal se preparaban afuera, Gina y Daniela se encargarían de Melissa por otro lado. No me gustaba nada. Aquella noche pertenecía a una novia, a una familia, a una celebración, y me repugnaba que dos matones la fueran a ensuciar por una vieja rencilla. 10 minutos después vi al novio de Melissa levantarse. Yo también me levanté, y con una excusa cualquiera, me acerqué a la salida lateral donde la gente salía a fumar. Él hizo una seña con la cabeza y sus dos amigos lo siguieron. Lo que no vieron fue a 3 hombres salir discretamente desde detrás de la barra, cargando bates que guardaban allí para emergencias. Afuera había media docena de fumadores. Les pedí que despejaran el sitio y mi tono bastó para que se fueran sin hacer preguntas. Caminé unos 20 pasos, me detuve y me giré. Los 3 salieron sonriendo, convencidos de que me tenían donde querían. Segundos después, la puerta se cerró detrás de ellos y sus sonrisas desaparecieron al ver a los otros hombres con los bates y al padre de la novia plantado entre todos, serio como un juez. Todo terminó en menos de medio minuto. Yo no tuve que levantar un dedo. Le pedí disculpas al padre de la novia por cualquier inconveniente y le agradecí que sacara el asunto del salón. Me estrechó la mano y volvió con su hija. Di las gracias a los hombres de Sal y regresé dentro buscando a Daniela. La mesa de Melissa estaba vacía. Encontré a Ryan en la barra, ya enterado de que algo había pasado. Me preguntó qué demonios ocurría. Esta vez no me mordí la lengua. Le dije simplemente que su madre había aparecido con un nuevo novio. Me respondió que no necesitaba saber nada más, pidió una cerveza y nos quedamos hablando de cualquier otra cosa durante casi una hora. Al final Daniela volvió, con el peinado algo deshecho y esa sonrisa suya que siempre anunciaba que alguien había aprendido una lección cara. Le pregunté dónde había estado. Me dijo que Gina y ella habían tenido que acompañar a mi exesposa al hospital porque no se encontraba muy bien. Ryan y yo soltamos la carcajada al mismo tiempo. Aquella fue la última vez que vimos a Melissa. Daniela y yo seguimos juntos en el viejo barrio de Filadelfia. La vida, después de todo, terminó saliendo mejor de lo que jamás imaginé.